Bueno, doctor Daniel Mendoza, adelante, por favor, lo estamos escuchando. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches en Bolivia, muy buenas tardes en México. Espero que te encuentres bien donde quiera que tú estés, en tu oficina, en tu casa, en un centro de trabajo. Fíjate que recientemente te comentaba que la situación que vivimos aquí en México, sobre todo en el centro del país, pues es crítica actualmente por la actividad de la madre naturaleza, en el sentido de que, pues a partir de hace unos 15 días más o menos, hemos estado sufriendo los embates del volcán Popocatépetl. Y bueno, pues nuestras calles, nuestros parques, nuestras casas llenas de ceniza, que es un polvo bastante fino, que pues provoca efectos nocivos a la salud. Es abrasivo porque, como tú lo sabes, la ceniza volcánica pues es un material abrasivo. Y bueno, pues con toda esta vorágine de acontecimientos que hemos estado viviendo aquí en el centro del país, bueno, pues esto no nos impide llegar hasta tu hogar, hasta tu oficina, para dirigirte algunas palabras. Lo que te voy a platicar en esta ocasión, definitivamente que no es nuevo. Sobre todo esto ya han venido teóricos para platicarnos acerca de estos conceptos. Sin embargo, a mí me parece muy importante que los refresquemos y los tengamos en cuenta, porque ellos nos van a ayudar a realizar nuestro trabajo jurisdiccional, si eres defensor, si eres fiscal, si eres asesor jurídico victimal. Todos ellos te van a ayudar en gran medida, incluso para el momento en que necesites o desees redactar ciencia jurídica, a propósito de que este taller internacional pues es precisamente de autores de libros en ciencias jurídicas. Esto es, que además de estar destinado para todas aquellas personas que se dedican a las ciencias del derecho, bueno, también está formado, integrado y diseñado desde una estructura a partir de la cual determinadas personas que nos dedicamos a la investigación podemos darte un mensaje. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla. Espero que puedas ver esta pequeña presentación y vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido porque tengo entendido de que tenemos unos pocos minutos únicamente para desarrollar la ponencia. Te quiero platicar que en el año 2008 aconteció algo muy importante en suelo mexicano, y es que en ese momento se genera una reforma a nivel constitucional en la que se modifican 10 artículos de nuestro pacto federal. A través de esta reforma se genera la base jurídica para el efecto de instalar el sistema penal acusatorio y oral. Como tú bien sabes, de tradición románica, nosotros teníamos un sistema inquisitorial a través del cual pues prácticamente el juez concentraba funciones, y en ese sentido el sistema penal acusatorio tiene como principal derrotero, como principal objeto, que estas funciones concentradas inicialmente en un juzgador pudieran separarse. Esto es, que existiera un fiscal, que existiera un órgano defensivo, asesoría jurídica victimal y un resolutor que pudiera dirimir la controversia, ubicándose en una parte equidistante en el centro del litigio, esto es, sin poder apoyar a ninguna de las partes en la contienda. Tú sabes que el sistema penal acusatorio y oral, de entrada, es adversarial porque en el mismo tú puedes incorporar los medios de prueba que tú estimes necesarios. Además es oral porque, de acuerdo con nuestro artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes deben de expresarse de manera no escrita ante el juez de control. Y desde luego, este sistema penal acusatorio concentra una serie de principios a nivel constitucional. Si tú lees el artículo 20 de nuestro Pacto Federal, encontrarás que este sistema se rige, entre otros, por la publicidad, por la contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como tú bien sabes, el proceso penal acusatorio pues garantiza derechos humanos como el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia y la reparación del daño.
Sí, pero todo esto ya lo sabemos. De hecho, nos venimos repitiendo este tipo de charlas a lo largo de las capacitaciones, porque cuando te inscribes a la especialidad y estudias el sistema penal acusatorio y oral, lo primero que te dicen es precisamente el diseño y la estructura jurídica en que aterriza este sistema novedoso. Sin embargo, tenemos que saber que para materializar el sistema penal acusatorio y oral, en 2014, marzo de 2014, se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual, en este código se regulan actos de investigación, medidas cautelares, providencias precautorias, mecanismos alternativos de solución de controversias. Se regula también el procedimiento abreviado y obviamente una serie de aspectos que rigen el procedimiento ordinario, procedimientos extraordinarios, por ejemplo, la acción penal por particular, la responsabilidad contra personas morales, responsabilidad contra inimputables, e incluso hay reglas para el procedimiento recursivo. Sí, pero licenciado Mendoza, todo eso ya lo sabemos. Ya sabemos que un código de procedimientos penales recoge todos estos temas. Dinos algo diferente. Precisamente, lo que te quiero decir, querido amigo, querida amiga, es que en este Código Nacional de Procedimientos Penales, además de todos los aspectos que acabamos de mencionar que son completamente obligatorios para que formen parte de un Código de Procedimientos Penales, en el caso del Estado mexicano es un código nacional porque rige para toda la República. Además de todos esos temas, también tenemos otros temas que no precisamente se corresponden al proceso, que no precisamente van a regir actos procedimentales, sino que van a regir otro tipo de aspectos muy importantes que van a regir incluso la convicción del juzgador. Por ejemplo, las reglas probatorias, los estándares de prueba. Por ejemplo, has escuchado que la culpabilidad de la persona en conflicto con la ley penal debe de probarse más allá de toda duda razonable. Si tú revisas el contenido del artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, seguramente te vas a encontrar a esta expresión, más allá de toda duda razonable. Este definitivamente es un estándar de prueba y es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque no tiene por objeto regular aspectos probatorios propiamente dichos, como por ejemplo algún acto de investigación o un procedimiento ante el juzgador, sino que más bien regulan procesos de evaluación que ocurren aquí, en la psique del juzgador, para que llegue a una conclusión específica. Y bueno, en ese sentido también tenemos otro tipo de temas que salen de aspectos que son probatorios o que son procesales propiamente dichos. Por ejemplo, tenemos temas que tienen que ver con la protección a los derechos humanos. Por ejemplo, aspectos de nulidad. Si una de las partes realiza un acto procedimental con violación a derechos humanos, ese acto definitivamente va a tener que tildarse de nulo. Esto es, se va a tener que excluir de toda valoración y no va a generar ningún efecto persuasivo en la convicción del juzgador para resolver cómo lo hace. En ese sentido, si te das cuenta, el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de incorporar aspectos probatorios que inciden en los procesos de evaluación en la psique del material probatorio respecto del juzgador, también tenemos otros que protegen derechos humanos. Otro de los ejemplos sería exclusión probatoria. Si tú recuerdas, en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ubica en la etapa intermedia. Es un debate en el cual las partes tienen la oportunidad de alegar ante el juez de control una serie de aspectos, todos ellos relacionados a aspectos de ilegalidad e incluso de violación a las reglas del procedimiento.
Cuando se alegan violaciones a derechos humanos, cuando se alega ilicitud y se demuestra, entonces ese medio probatorio que se pretende incorporar en diversa audiencia, que es de juicio oral, se tiene que excluir. Si te das cuenta, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales incorpora temáticas tales como protección a derechos humanos que no propiamente se pertenecen al proceso, sino que más bien recogen otras aristas que provienen, por ejemplo, de la protección a los derechos humanos y desde luego regulatorias de los procesos de evaluación a partir del intelecto, como las reglas probatorias y estándares de prueba. Hay otro tema que me interesa mucho, que sale también de un código procesal de ordinario: la teoría del delito. Teoría del delito. A ver, ¿cómo? En un código procesal hay teoría del delito. A ver, Daniel, acabas de decir que una de las normativas que tiene por objeto construir y sentar las bases para el sistema penal acusatorio y oral fue un Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí se van a concentrar las regulaciones procedimentales para efecto de darle vida y forma. ¿Por qué me dices que en un código procesal hay teoría del delito? Es justamente otro de los temas de los cuales te vengo a hablar. Fíjate que en este Código Nacional de Procedimientos Penales de marzo de 2014 se incorporan al Código Nacional una serie de figuras que atañen a la teoría del delito, que si tú las revisas, vas a encontrar en su descripción, en su desarrollo, aspectos fundamentales de la teoría del delito, teoría de la ley penal e incluso teoría del tipo. Y vamos a ver por qué. Esta teoría del delito la vas a encontrar en la orden de aprehensión, o sea, en las reglas realizadas o cimentadas por el legislador nacional para efecto de verificar si debe o no librarse una orden de aprehensión. Ahí vas a encontrar teoría del delito. Pero también vas a encontrar una serie de reglas en el Código Nacional donde vas a verificar el procedimiento para poder formular imputación a la persona en conflicto con la ley penal. Ahí también encuentras teoría del delito. Pero si tú quieres dilucidar cuáles son los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso, por ejemplo, remitiéndonos al contenido del artículo 316, 317, vas a encontrar teoría del delito. En la acusación, artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene una serie de fracciones, una serie de requisitos que el fiscal de la causa debe complementar a saciedad para los efectos de poder llevar ante el juez de control una acusación debidamente formalizada. Si tú revisas el contenido del artículo 335 que rige en materia de acusación escrita para el proceso penal acusatorio, vas a encontrar teoría del delito. Y ahorita te voy a explicar por qué. Cuando tú verificas otra de las figuras procesales, que es unión y separación de causas, vas a encontrar teoría del delito. Pero también cuando las partes se pronuncian, sobre todo el agente del Ministerio Público, en el alegato de apertura, alegato de clausura, cuando el tribunal de enjuiciamiento, sea unitario o colegiado, pronuncia una sentencia condenatoria o absolutoria, cuando incluso se pronuncia en el sentido de individualizar la sanción, esto es, de generar una punición que únicamente va a regir al caso concreto y respecto de una persona en específico, ahí vas a encontrar teoría del delito. Y también tenemos la anulación de sentencia. Pero ¿por qué encontramos teoría del delito en todos estos estadios que en realidad atañen al proceso? Fíjate bien, vamos a encontrar, ahí tenemos un micrófono abierto, nos distrae un poquito, si lo pueden cerrar por favor, muchísimas gracias. En los actos que tú ves encerrados, querido abogado, querida abogada, en estos cuadros: orden de aprehensión, formulación de imputación, vinculación a proceso, acusación, alegato de apertura, alegato de clausura, vas a encontrar una expresión en común en todos ellos.
la clasificación jurídica. Como tú bien lo sabes, la clasificación jurídica se compone de una serie de ingredientes: el tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención de la persona en conflicto con la ley penal y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Y bueno, para hablar del tipo penal debes de tener en cuenta una serie de elementos. Por ejemplo, movimiento corporal, nexo causal, el resultado, objeto material, bien jurídico, los sujetos, las modalidades de lugar, tiempo y ocasión, medios comisivos, elementos normativos, elementos subjetivos distintos del dolo y culpa. Todo ello le da forma, le da vida al tipo penal. El tipo penal es apenas el primero de los ingredientes de la clasificación jurídica. El segundo sería grado de ejecución. Hay delitos de consumación y hay otros delitos que se cometen en grado de tentativa. Dentro de la consumación tenemos a los instantáneos, a los permanentes, a los continuados. Dentro de la tentativa, bueno, tenemos tentativa acabada, inacabada, tenemos a la acabada eficazmente desistida, acabada ineficazmente desistida, tenemos a la inacabada eficazmente desistida y a la inacabada ineficazmente desistida. Todos estos componen apenas el segundo de los ingredientes de la clasificación jurídica, que es el grado de ejecución. El tercero sería forma de intervención. Tú sabes que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, e incluso si verificamos el artículo 19 de nuestro Pacto Federal, vamos a encontrar que el juez de control, previo a librar una orden de aprehensión o bien fijar una vinculación a proceso, debe de establecer la autoría o bien la participación. Quiere decir que en la forma de intervención encontramos estos dos rubros: autoría y participación. Y dentro de la autoría tenemos al autor material, al coautor, al autor mediato, perdón. Entonces son tres: autor directo, coautor y autor mediato. Y en la parte de los partícipes tenemos al partícipe inductor, partícipe cómplice y partícipe encubridor. Todo esto compone, como ya lo sabes, el tercero de los estadios de la clasificación jurídica. Y vamos con el último: naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Y bueno, definitivamente aquí hay otras categorías que también debemos mencionar. Por ejemplo, hay conductas dolosas, conductas culposas. También tenemos inactividades dolosas, inactividades culposas. Tenemos acciones libres en su causa dolosas, acciones libres en su causa culposas. Tenemos una serie de aspectos que vale mucho la pena revisar, compañeros. Todo esto que acabo de mencionar, desde luego, tiene un desarrollo independiente y también complejo. Eso es la clasificación jurídica. Todo esto debe de tener en cuenta el juez de control a la hora de pronunciarse sobre la clasificación jurídica. Por ejemplo, al librar una orden de aprehensión, o bien cuando las partes, o sobre todo la Fiscalía, formula imputación, cuando el juez de control debe de dictar en términos del artículo 316 del Código Nacional y 317 la vinculación a proceso. Tenemos otro micrófono abierto, por favor, lo pueden cerrar. Muchas gracias. Cuando el Ministerio Público o la Fiscalía se pronuncia en términos escritos en la acusación, debe de tener muy en cuenta la clasificación jurídica. Lo mismo la misma Fiscalía en sus alegatos de apertura o clasificación jurídica, o en los alegatos de clausura, ahí también puede reclasificar incluso la clasificación jurídica. Date cuenta lo complejo que es. ¿Nos pueden cerrar sus micrófonos, abogados, por favor? Pero también en la unión y separación de causas penales tenemos, aparte de la clasificación jurídica, que verificar temas que atañen también al derecho penal sustantivo, como lo son el concurso y la autoría y participación. Tú sabes que hay dos clases de concurso, el ideal y el real. Y respecto de la autoría y participación, bueno, lo acabamos de mencionar hace un momento. Tenemos un tercer rubro que pertenece a la sentencia condenatoria, a la absolutoria y a la individualización de sanciones. Aquí ya no vas a hablar de clasificación jurídica, aquí ya no vas a hablar de concurso y tampoco de autoría y participación, sino de un rubro que comprende a todos ellos, que es el delito, conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y desde luego, en el caso de la sentencia absolutoria serían los mismos elementos, pero en su versión negativa.
Finalmente tenemos que en la anulación de sentencia tenemos temas de causalidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 487, párrafo 2, prevé la anulación de sentencia, en donde dice que la sola causación de un resultado será insuficiente para producir o fundamentar una sentencia condenatoria. Entonces, como te das cuenta, el Estado mexicano a partir de ese artículo está renunciando a los aspectos de causalidad y bueno, nos está invitando a voltear hacia otras teorías. Entonces, todos estos son temas muy importantes que no necesariamente se corresponden al proceso penal, sino que son, como ya te mencioné, aspectos de reglas probatorias, estándares de prueba, se corresponden con protección a derechos humanos, teoría del delito. Todo esto de lo que yo he venido a hablarte no es otra cosa sino la transversalidad de las normas adjetivas en el Estado mexicano, que estamos viviendo precisamente desde marzo de 2014, en que es expedido en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. Compañeros, no debemos tener miedo a romper paradigmas y a incorporar en un código de alguna materia otro tipo de materias. Pensemos en la transversalidad como una oportunidad que nos regala el momento social, el momento cultural, jurídico, para no tener miedo al cambio, para abrazarlo como una fuente de renovación y creatividad. El cambio, de hecho, acuérdate que es lo único que es constante en el universo, por eso es necesario evolucionar. Yo creo, compañero, que la transversalidad da la oportunidad de trabajar múltiples líneas de acción, como reglas probatorias, protección a derechos humanos, como la teoría del delito, para lograr un equilibrio efectivo en la integración de los órganos jurisdiccionales. Y todo esto tiene un solo objetivo: mejorar la impartición de justicia. Yo te invitaría a que tú, desde donde estás, en el país en el que estés escuchándonos ahora, en el futuro, pugnes por darle progresividad al ordenamiento que rige la materia en la cual te desenvuelves. Y bueno, pues yo espero que este mensaje haya sido de utilidad para ti. Espero francamente haber sido claro y bueno, voy a dejar los micrófonos abiertos en caso de que tengas alguna duda. Voy a estar a tus órdenes. Cedo pues nuevamente el micrófono a nuestro querido amigo el doctor Manuel Copa Santos, y mientras todo esto ocurre yo quiero aprovechar con todo respeto y con el alto permiso de nuestro director y presidente, pues invitarte a que me sigas en mis redes. Me encuentras en Facebook, estoy en YouTube, mándame un mensaje en WhatsApp. Yo voy a responderte con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho afecto, para que podamos seguir la conversación. Entonces cedo el micrófono para nuestro querido amigo y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel Mendoza. Realmente ha sido muy beneficioso su intervención. Voy a pedir a Sara si por favor tuviera alguna pregunta, quisiera pues que puedan formularle al doctor Daniel Mendoza.